Muy buenas tardes para todos y para todas. El día de hoy vamos a precisamente a abordar este asunto de cómo encontramos artículos que sean realmente útiles para nosotros. Y creo que sobre todo utilizando herramientas que no tengamos que pagar para poderlas utilizar. Digamos que en ese sentido, digamos que lo primero que nosotros deberíamos de tener en cuenta es de que como investigadores, nosotros necesitamos normalizar los conceptos. ¿Qué quiere decir normalizar un concepto? Tratar de entender de qué manera este concepto por el cual yo estoy haciendo mi investigación, o que de pronto lo leí en alguna parte, realmente es realmente el nombre que voy a poder ubicar dentro del conjunto de formas en las que se puede nombrar en la comunidad científica particular. Entonces aquí digamos que un poco vamos a tratar de pensar esto como si nuestra labor como investigadores, así como utilizamos en redes sociales hashtag para etiquetar a alguien, realmente para nosotros es muy importante encontrar esos hashtags que definen nuestra investigación o nuestro argumento, ¿no? Entonces, en ese sentido, cada uno de estos círculos que tenemos acá, vamos a pensarlos como si fueran mundos, mundos que son completamente únicos y diferenciados, no se tocan entre sí. Eso quiere decir que para nosotros es muy importante entender que nuestra tarea consiste en encontrar, digamos, estos conceptos que son únicos y que son conceptos que podríamos llamar nuestros conceptos claves. Pero al mismo tiempo podemos entender que existen algunos conceptos que pueden estar para nosotros siendo sinónimos. Por poner un ejemplo, si a mí me interesa investigar en adultos o en adultos jóvenes, ¿y por qué decimos en adultos jóvenes también? Porque cuando ponemos el concepto de adulto, lo buscamos, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que aparece un descriptor que nos define claramente que va de los 19 hasta los 44 años. A eso se refiere adulto. Pero que cuando entramos al concepto, dentro de este concepto nos dice que si quiero ser más específico, puedo encontrar entonces 19 a 24 años, que sería, use el concepto de adulto joven. Si quiero referirme a este rango de edad. Entonces es importante para uno que uno diga, bueno, si yo estoy buscando por adulto, pues eso me puede surgir desde adulto joven hasta inclusive adulto mayor. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Pero lo importante que yo tengo que tener en cuenta es, vale, voy a tratar de ubicar cuáles son esos conceptos clave que voy a utilizar, cuáles conceptos pueden estar relacionados o pueden ser sinónimos y cuáles conceptos, cuando eh, estoy haciendo mi búsqueda, me empiezan a salir resultados por este concepto y resulta que a mí no me interesa ese concepto. Por poner un ejemplo, la depresión postparto es un concepto que me puede salir como resultado de hacer la búsqueda por un trastorno de depresión. Entonces, en ese caso, yo utilizaría este, esta estrategia. Ahorita vamos a mirar cómo la ponemos en marcha, pero sí es importante como que yo tenga en cuenta que cada uno de estos elementos que tengo allí, yo los voy a tomar como, para mí, cómo se están, digamos, interrelacionando entre ellos y o cómo los puedo representar en mi mente. Entonces, por poner un ejemplo, si yo quisiera pensar en esta representación de cómo está en este momento, así, circulitos aparte, prácticamente lo que estoy diciendo es que a mí me da exactamente lo mismo un mundo u otro mundo, ¿sí? Es decir, que yo quiero resultados de artículos que contengan tanto el circulito, digamos, naranja como el circulito negro, ¿sí? O como veíamos ahora, adulto o adulto joven. Digamos que esa sería como la representación un poco de utilizar en el operador booleano, que ahorita vamos a mirar cómo se utiliza, el sinónimo. Pero ¿qué pasaría entonces? ¿Cómo sería la representación del AND? La representación del AND entonces implicaría, digamos, una intersección, es decir, que a mí me interesan artículos que contengan tanto un mundo
como la intersección con ese mundo. Por ejemplo, depresión y adulto joven. Solamente me va a salir resultados de esa combinación. En ese sentido, esta sería como la representación que tendríamos en mente cuando pensamos en el AND. Traer menos resultados porque estamos usando AND. Eso supone entonces que cuando usamos el OR vamos a tener muchos más resultados porque nos interesa tanto un mundo como el otro. Nos da igual. Ahora, con el and not, lo que estaríamos diciendo es que no nos interesa, digamos, ese mundo, pese a que esté altamente relacionado. Cuando estamos haciendo las búsquedas, ¿yo qué sugeriría? Pues que el and not lo utilizamos cuando tenemos demasiada información, ¿sí? Y entonces, no, todavía no. Ya te voy a compartir por aquí el enlace de asistencia para todos, para que lo tengan. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es, el ANOT lo vamos a utilizar cuando ya somos muy expertos o ya hemos leído mucho y sabemos muy bien qué conceptos pueden estar relacionados, pero que no son de nuestro interés. Pero dado que la idea es que yo los voy a tratar, o sea, la única diferencia que hay entre ustedes y yo, pues es el tiempo que llevamos investigando, es la única diferencia. Entonces yo diría, pues no sé, la experiencia que cada uno pueda tener y de pronto ya sabe tanto que quiere entrar a utilizar el concepto de unknown. Entonces ahorita lo que vamos a hacer, pues es revisar un poco como muchos de nosotros no hablamos inglés, entonces lo primero podría ser utilizar este primer enlace. ¿Sí? Digamos que todos estos videos yo los estoy cargando al canal de YouTube para que ustedes puedan volverlos a ver si tienen alguna inquietud y voy a dejar en la descripción digamos, del video también los enlaces. Pues vamos a mirar qué es lo primero, el paso número uno que nosotros utilizaríamos. Sería utilizar los descriptores en ciencias de la salud. ¿Por qué, digamos, estamos hablando de ciencias de la salud? Porque principalmente pertenezco a una facultad de salud, pero eso no significa que ustedes no puedan entonces utilizar otros descriptores que hacen parte, por ejemplo, de las ciencias sociales, como por ejemplo ERIC, digamos, es uno de los, pues mira, yo creería que sí, que lo que te puedes registrar, no importa, creería yo que no habría problema. Entonces, es importante que yo pueda decir, vale, los descriptores en ciencias de la salud están en el ámbito de las ciencias de la salud y por tanto un término que pertenece a la educación, de pronto aquí no lo voy a encontrar, pero sí podría encontrarlo, por ejemplo, en ERIC, ¿sí? Este que es un tesauro, digamos, de ciencias de la educación. Podríamos también tomar uno un poco más general, que es el tesauro de la UNESCO. Este tesauro también es un elemento bastante genérico, ¿no? Pero que también nos puede ser útil al momento de empezar a tratar de ubicar cuál es el término que mejor describe nuestros intereses investigativos o nuestros argumentos. Necesito argumentos sobre salud mental, evidencias sobre salud mental. Entonces, vamos a utilizar los descriptores en ciencias de la salud. Entonces, aquí digamos que lo importante con los descriptores en ciencias de la salud es que, como les mencionaba, si yo hago la búsqueda por cualquier término, digamos, para mí adulto, a mí lo que me interesa de utilizar el descriptor es saber cómo, si realmente este es el descriptor que mejor describe mi investigación. Entonces, ¿cómo yo sé eso? Primero, voy a leer la nota de alcance, es decir, la definición. Y con base en ella, voy a darme cuenta entonces de si ese descriptor sí realmente describe lo que yo como investigador quiero argumentar o quiero dar cuenta de unos antecedentes. Entonces, en ese orden de ideas, utilizamos los descriptores en ciencias de la salud con esta finalidad, tratar de ubicar cuáles son nuestros descriptores. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, no encuentro un término? Yo podría, por ejemplo, entrar aquí a la estructura jerárquica que tenemos aquí y entonces nos vamos a dar cuenta que nos ubica en una forma un poco más general de a dónde pertenece, digamos, ese concepto. Y esto es importante porque a veces nosotros queremos buscar un concepto con un nombre específico y de pronto no nos sale, pero cuando pensamos en algo más general, por ejemplo, si yo busco por ansiedad, ¿cierto?
de pronto a mí me interesa algo más particular de la ansiedad que de pronto no sé cómo nombrarlo, entonces mejor busco por ansiedad y miro qué alternativas encuentro. Y con esto, digamos que yo puedo darme cuenta que cuando aparecen estos más, eso significa que hay dentro de la categoría anciano o más elementos que yo puedo explorar. Y eso también a veces me sirve a mí como investigador para entender los límites de donde yo como investigador y el contexto me estoy desenvolviendo como científico, ¿no? Pero es importante tener en cuenta, digamos, como cuáles son los límites del conocimiento al que yo me estoy adscribiendo. En ese orden de ideas, utilizamos los descriptores para tomar las palabras en inglés. Entonces, esas palabras en inglés yo las voy a poner en los buscadores. Entonces, si yo, por ejemplo, en mi universidad tengo acceso a una base de datos Scopus y puedo entrar a buscar allí y no me toca pagar, pues perfecto, la puedo utilizar haciendo uso de los operadores booleanos que veíamos anteriormente. Usamos AND para conceptos claves, usamos OR para sinónimos y en ese orden de ideas podemos ir construyendo. Ahora, un elemento que a mí me pareció interesante, que de pronto lo descubrí el día de hoy preparando, digamos, esta exposición para ustedes, es este, que está aquí como segundo link. Cuando le damos clic a él, ¿qué pasa cuando yo no sé qué términos puedo usar, pero yo tengo un texto escrito? ¿No? Entonces yo ya tengo más o menos, este es mi párrafo, este es mi resumen de mi investigación, pero ¿cuáles son los, los conceptos que mejor describen mi trabajo? ¿No? Entonces aquí viene esta herramienta. Entonces, yo hice la prueba con, digamos, con mi tesis de doctorado, hice la prueba y entonces es interesante. Esto, ojo, es una IA, o sea, te sugiere, pero eso no quita que tú tengas que seleccionar de todo lo que te sugiere, cuáles son las palabras que efectivamente mejor describen como aquello que te llama la atención. Entonces, aquí es importante, si yo ya tengo claro, oye, cuáles son mis palabras clave, pues es mucho más sencillo para mí de abordar. Por poner un ejemplo, fíjense, ahorita entramos directamente a PubMed, que es, digamos, donde vamos a hacer el ejercicio. Pero, digamos, aquí les traigo, digamos, esto que parece un poco extraño en términos de texto, pero digamos que aquí ya más o menos nos está indicando, ¿cierto? ¿Cuáles son, digamos, los conceptos que para mí son sinónimos? Entonces, digamos, este investigador, es decir, Alejandro Botero, eh, le interesa el mundo de los desórdenes de depresión, le interesa la ansiedad, le interesa el estrés psicológico, le interesa la satisfacción laboral, le interesa la resiliencia, le interesan los determinantes sociales de salud y cómo todos esos conceptos eh, teóricos se intersectan en poblaciones específicas. ¿En cuáles poblaciones específicas? En adultos jóvenes o en adultos, ¿vale? Y tomando en cuenta esto, pues a veces digamos que uno diría, ok, si yo tomara y copiara y pegara, pues vamos a mostrarles un poco cómo hacemos la construcción de esta estrategia de búsqueda. Entonces, una vez que ustedes, digamos, tienen sus palabras claves y las han definido, entonces, digamos que el proceso sería como, listo, adulto, este es el concepto que me interesa, pues entonces yo iría a PubMed, ¿cierto? Y en PubMed hay algo que también quisiera mostrarles, no voy a entrar ahí de lleno en este momento, pero también es que lo conozcan. Cuando yo tengo preguntas clínicas puntuales, por ejemplo, sobre la efectividad de un tratamiento, yo puedo entrar por aquí y hacer la pregunta. Por poner un ejemplo, sobre TDAH, sobre autismo, etcétera. Cualquier sea el tema de interés, yo puedo buscarlo en inglés, el concepto clave, y pedirle que me muestre, voy a abrírselos aquí simplemente por un momento, todos los estudios clínicos que sean con efectividad terapéutica y aquí lo que tienen que tener en cuenta es qué tan específico o general quieren que sea la búsqueda. Entonces, si lo dejamos en broad, lo dejaríamos muy general. Si yo quiero algo más puntualizado, lo pondría en narrow y pondría aquí cuál es el concepto que me interesa buscar. Esto digamos como para que ustedes digan que a veces sucede, ¿no? Como que, bueno, qué es bueno, qué funciona.
cuáles pueden ser posibles causas, cuál es el posible desenlace a futuro, eh, cómo diagnosticamos o con qué diagnosticamos pues una sintomatología particular, cómo se llama, ¿cierto? Entonces aquí es un poco como para aquellos que estén un poco más centrados en lo clínico, pueden utilizar estas búsquedas y fíjense que aquí yo no lo he traducido, es bueno que las traducciones las hagan es ya focalizadas, ¿sí? Mm, el registro de asistencia, voy a volverlo a poner aquí, listo. Entonces, digamos que esto es un poco como para aquellos que están como más en el ámbito clínico quizás o tienen una situación de salud con un familiar y quieran como decir, bueno, que puede ser útil, que le puede ayudar, pues buscamos qué patología tiene y empezamos a respondernos como preguntas. También es útil, digamos, la búsqueda por los mesh, que digamos digamos, habría que hacer como un video específico para esto, pero digamos que los mesh es un poco el reemplazo que tendríamos con los descriptores en ciencias de la salud, solamente que los mesh utilizaríamos palabras en inglés. Entonces, digamos que para que lo conozcan, digamos que haríamos la búsqueda exclusivamente aquí. Entonces, digamos, diríamos, por ejemplo, depresión en inglés y me sale, digamos, el conjunto de palabras un poco parecido a los descriptores, solamente que en inglés, y podemos entonces empezar a revisar cuál es el concepto que mejor nos describe. Pero una vez que nosotros estamos aquí en nuestra búsqueda, digamos, avanzada de PubMed, es como la manera en la que siempre vamos a encontrarnos absolutamente todo. Aquí ustedes pueden poner en el login, las sugerencias que se logueen, es completamente gratuito, pero porque es importante que lo hagan para que no pierdan el historial de sus búsquedas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a tener en cuenta? Vamos a buscar no en todos los campos, sino en el título y resumen. ¿Por qué en el título y en el resumen? Porque ustedes normalmente, manito en el corazón, leemos título, resumen y digamos que si lo tienen el título, lo tienen en el resumen, como que seguimos leyendo y así procede, digamos, como siempre, ¿cierto? Entonces aquí es importante que el concepto que estemos buscando lo ubiquemos o lo filtremos con título y resumen y acá, de este lado, es donde vamos a encontrar los operadores booleanos. Entonces la primera vez vamos a agregar el concepto y ya las siguientes veces siempre nos vamos a estar preguntando si el concepto que estoy poniendo aquí es un sinónimo o es un concepto clave o es un concepto que quiero excluir, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, digamos que yo puedo construir mi estrategia de búsqueda y si yo quisiera reproducirla, es decir, estoy trabajando con un equipo, con un grupo de compañeros y el profesor nos pidió que compartiéramos cómo fue que hicimos la búsqueda, ¿sí? Entonces, ustedes irían aquí al apartado de detalles de su búsqueda o digamos que cuando ustedes buscan, les va a aparecer algo como así, ¿no? Les va a aparecer de esta manera. Entonces, cuando les aparece de esta manera, ¿cómo sacamos la estrategia de búsqueda? Nos devolveríamos a la búsqueda avanzada con la que hicimos la estrategia y le daríamos aquí a los detalles. Y esto que tenemos aquí es lo que copiaríamos y pegaríamos para que la persona simplemente llegaría, si quisiera reproducir la búsqueda, y entraría y pegaría la estrategia aquí en esta parte que tenemos aquí y le daría a buscar y debería darle 53.088, ¿vale? Esa es, digamos que la manera en la que podemos reproducir una búsqueda y garantizar de alguna forma que tenemos acceso a que todos podemos encontrar. ¿Qué pasa si yo replico esta estrategia de búsqueda mañana o en una hora? Puede que los resultados cambien porque todo el tiempo se están indexando nuevos artículos, la velocidad con la que se produce es muy alta. Entonces es bueno que ustedes siempre digan, mira, yo busqué hasta el 26 de junio del 2024, ¿sí? Porque si, por ejemplo, 27 de junio sale un nuevo artículo, te van a decir, ¿y por qué no lo incluiste? Ah, pues porque yo hice la búsqueda de mi estado del arte hasta el 26 de junio, ¿sí? Es muy importante entonces llevar como una bitácora, ¿no? Entonces ustedes apuntan, vale, busqué hasta el 26 de junio. No es necesario la hora, pues tampoco llegar a ese nivel pues de exceso, ¿no? Pero fecha, digamos que es importante. Ahora,
¿Con cómo buscaste? Ah, busqué con estos conceptos claves y puedo compartirlos transparente, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, yo estoy haciendo aquí del lado izquierdo, vamos a tener unos filtros, ¿sí? Estos filtros, em, yo puedo, digamos, agregarlos aquí, filtros adicionales, y entonces él me va a decir, por ejemplo, qué tipo de artículo. Entonces, a veces a ustedes les dicen, tráigame un artículo observacional, o tráigame un estudio multicéntrico, o tráigame, ¿vale? Entonces, vamos a ir agregando, digamos, esos filtros, como clic, mostrar, y automáticamente ya nos va a aparecer aquí. ¿Cómo pondríamos el filtro? Marcándolo con una palomita. Pues de 27.000, solamente hay 2.000 artículos que son estudios observacionales, y de esos estudios observacionales, pues es importante tener en cuenta que yo puedo ir agregando pues en función de mis intereses. Entonces, si ustedes, por ejemplo, quieren mostrar una fortaleza de un argumento, vale, ahorita lo compartimos nuevamente. Mostrar la fortaleza de un argumento. La recomendación es que utilicen revisiones sistemáticas, ¿vale? Porque básicamente las revisiones lo que hacen es unir un conjunto de artículos que comparten una característica común que les permite, basado en esa evidencia, responder una pregunta particular. Entonces, si yo lo que quiero es convencer al otro de un argumento, porque digamos que esto se trata de seducir al otro. Entonces, el argumento es: ¿cómo te seduzco? ¿Cómo te convenzo de lo que estoy pensando? Te convenzo a partir de decir que tengo un conjunto de revisiones sistemáticas que afirman esto que yo estoy planteando, ¿no? De pronto podemos encontrarnos con que algunos dirán, bueno, y las revisiones también, las revisiones son un poco más libres, no son tan sistemáticas, pero eso daría para otro video. Entonces, aquí el asunto es, uno, que ustedes puedan entender que al momento de hacer nuestra búsqueda de artículos, quiero mostrarles con la estrategia que habíamos visto anteriormente. Yo, digamos, que hice fue como filtrar y decir que tengan texto completo y que ese texto esté gratuito para poder acceder a él. Hay una herramienta que de pronto ustedes conocen, si no conocen, pues también chévere que de una vez la tengan, que se llama StyleHub. Esta herramienta, digamos, que les permite a ustedes acceder de manera gratuita a artículos que de pronto son pagos, pegando solamente el DOI del documento del artículo. Entonces, ya con esto, digamos que ustedes dicen, bueno, ¿yo por qué, digamos, había colocado esto? Porque fíjense que yo estoy buscando por adultos, ¿cierto? Y adultos jóvenes. Sin embargo, me aparece un resultado de adultos mayores. ¿Eso qué quiere decir? Que la palabra adulto, ¿cierto? Aparece pero no está discriminando realmente. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Pues puedo agregar un filtro de edad, y en ese filtro de edad filtrar exclusivamente por la edad de mi interés. ¿Listo? Ya con eso, digamos que tengo mi artículo, digamos, de interés. Ahora, siempre nos dicen que es 5 años o lo más reciente posible. Bueno, pues por eso ponemos aquí un poco este filtro. Em, que es importante entonces que tengamos en cuenta que al momento de nosotros, por ejemplo, entrar a una revisión o a cualquier documento, nosotros podemos hacer un proceso de bola de nieve. Ese proceso de bola de nieve nos debe llevar entonces a encontrar literatura pertinente. Encontramos un artículo, ¿sí? Y con ese único artículo podemos revisar, por ejemplo, qué es lo que este artículo citó, ¿cierto? Y también quién lo ha citado. Entonces, eso nos permite a nosotros encontrar buenos artículos, al menos relacionados. Si yo, por ejemplo, por poner un ejemplo, mi tema va sobre esto, entonces significa que los artículos que este artículo usó para construir esos argumentos me pueden a mí ser útiles. Entonces, si el artículo fue publicado en el 2021, eso significa que voy a encontrar en este artículo artículos entre el 2020 hacia atrás, ¿cierto? De pronto, muy pocos 2021.
Entonces, de esa manera yo puedo entender un poco por qué es tan importante tratar de encontrar artículos más recientes, 2023, 2024, para si voy a hacer bola de nieve, pues no quedarme como muy por fuera, ¿no? Muy lejano. Entonces tengo esta estrategia de buscarlo aquí directamente, qué fue lo que citó este artículo o también quién ha citado este artículo. Otra herramienta que también es útil, de una vez que nos proporciona PubMed, es aquí esta herramienta de citar. Entonces a veces no nos funciona muy bien los gestores bibliográficos, sea EndNote, Zotero o Mendeley, pues aquí podemos también cambiar, es decir, bueno, es APA o es Vancouver, y en función de esto podemos ir cambiando automáticamente y copiamos y pegamos como, como nuestra cita, la que hemos utilizado. Entonces, volviendo nuevamente a la presentación, pues básicamente es útil utilizar filtros cuando queremos ir refinando nuestra búsqueda. En ciencias sociales ya les había mostrado los dos que teníamos y entonces en un resumen, pues podríamos decir, bueno, utilicemos entonces una jerarquía para ubicarnos. Tratemos entonces de, si no encontramos particularmente, podemos buscar conceptos más generales que nos lleven a algo más particular. Siempre que nosotros buscamos por los descriptores, vamos a ver que aparecen sinónimos, siempre. Entonces, aquí es importante entender que a veces yo encuentro, a veces uno dice, no, pues busquemos también por los sinónimos. A mí particularmente, pues no lo recomendaría. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy buscando por el concepto clave, ese concepto clave ya incluye, y por eso digamos que se dice que es como una búsqueda automática, que muchas veces ni siquiera aparece dentro de la estrategia de búsqueda explícitamente, pero sí lo ha hecho. ¿Cómo sabemos que sí lo ha hecho? Pues vamos, les voy a mostrar aquí un ejemplo de hecho. Si yo, por ejemplo, aquí digamos en PubMed, entrara a la búsqueda Mesh o también, digamos aquí, en adulto, miren que no tenemos como sinónimos. Pero ¿qué pasa cuando yo, por ejemplo, digo depresión? Entonces, si yo, por ejemplo, entro a trastorno depresivo, que es, digamos, el que estaba utilizando, cuando vemos los detalles, estos son los términos alternativos. Es decir, que cuando yo uso el concepto de trastorno depresivo, automáticamente también estoy utilizando el concepto de depresión endógena, neurótica. Entonces, a veces ustedes cuando estén haciendo sus búsquedas y ustedes de pronto lo conocen, es por un término alternativo. Entonces, no lo busquen por el término alternativo, búsquenlo de una vez por el término general, normalizado, que les va a traer mejores resultados porque ya incluye absolutamente todos los anteriores. Mm, entonces, volviendo, digamos, a la presentación, pues esto es, digamos, como lo que tenía preparado para ustedes. No sé si tienen alguna pregunta. Mm, sí, pueden citar para encontrar literatura que es más, más relevante. Te voy a mirar el chat. Si tienen alguna inquietud, dale, ya dirá, claro. No te deja, espérame, dejo de compartir para verme. Tienes silenciado, no sé si quieras. Ah, no te permite abrir el micro. Ok, espérame a ver. A ver, ya, Ya. creo que ya sí, ¿verdad? Ok. Bueno, no, con la información todo bien. No tenía que si la pueden hacer llegar o si Sí, esa. sí, voy a Ok. colocarla en el canal de YouTube. Creo que es la manera como más rápida de poderla subir. Entonces, en la mañana tuvimos una sobre seleccionar una revista apropiada para tu investigación. Ahorita en la tarde con esta, apenas termine de guardarse. En YouTube pueden colocar mi nombre completo, Alejandro Botero Carvajal, y van a estar entonces ahí los dos videos de hoy, los más recientes. Voy a ver si creo una lista que se llame Delfín
o algo así como para que sea más sencillo para ustedes de encontrar, pero son los videos más recientes que aparecen en el canal, que serían estos dos, o para que los Ah, puedan vale, volver a ver si está perfecto. Sí, gracias. listo. Ya te vuelvo a colocar entonces el link de asistencia. Ah, ok, dame un momentito. Link de asistencia, asistencia. Yo no sé por qué salió como... Ah, ya. Listo, ahí está el link de asistencia. Bueno, listo. Entonces, una feliz tarde. Cuídense. Hasta luego. Un gusto.